Érase una vez un corazón roto, capítulos del 40 al 42. Capítulo 40. Caos estaba de repente ante ella. Tomó su mano enguantada y se la llevó al lugar donde habrían estado sus labios de no haber sido por el casco de bronce. Puede que Jax intentara apartarla, pero apenas le estaba prestando atención. Había cometido el error de mirar a Caos a los ojos, aunque, tan pronto como lo hizo, no le pareció un error. ¿Cómo podían ser un error unos ojos tan magníficos? Eran verde botella, brillantes y con unas motas doradas que hacían que pareciera que los habían atravesado con fragmentos de estrellas. O eran estrellas fugaces que habían caído a la tierra y si pedía un deseo, él se lo concedería con un. Evangeline gruñó Jax. Sus dedos fríos le agarraron la mandíbula y tiraron de ella hasta que lo miró a los ojos. La joven quería volver a mirar los otros, los preciosos ojos verde botella, pero la dura mirada de Jax funcionó como un antídoto para el influjo del vampiro y le recordó que mirar a Caos a los ojos no le traería deseos hechos realidad, sino grilletes, jaulas y dientes afilados rasgando su piel. No vuelvas a hacer eso, pequeño zorrillo. Le quitó la mano de la cara. Evangeline sintió que sus mejillas se enrojecían. Era justo contra lo que le había advertido. A veces, lo único que tiene que hacer un vampiro para que sea suya es mirarte. El primer vampiro le había parecido atractivo de un modo predecible, pero era como si Caos exudara algo más. Algo que no había estado allí el resto de las veces que se habían visto. Incluso ahora podía sentirlo, tentándola echar otro vistazo, a olvidar que Lala había dicho que era un monstruo. Caos se rió, estrepitoso y despreocupado. Deberías haberla preparado mejor, amigo. Parece especialmente sensible a la seducción, o quizás sea que yo le gusto más que tú. A mí me odian, dijo Jax con cordialidad, así que, aunque tú le gustes más, tampoco es que eso sea decir mucho. ¿Estás seguro de eso? Caos echó otra mirada a Evangeline. Un nuevo calor hizo hormiguear su piel. Había distintos tipos de miradas vampíricas, aunque Evangeline todavía no estaba familiarizada con todas ellas. No conocía bien la diferencia entre una mirada hambrienta y una seductora, o la que usa un vampiro justo antes de cazar. Las miradas que había sentido hasta entonces le habían provocado calor como si hubiera partes de ella a punto de incendiarse, y sintió ese ardor saliendo de Caos cuando éste le ofreció el brazo. No te preocupes, princesa, los únicos que ven el interior de esas jaulas son los que desean estar en ellas. No obstante, Evangeline sopesó sus opciones. Antes, le habría parecido tentador tomar el brazo de Caos solo para enfadar a Jax. Ahora, esa opción no era incitante. Pero, teniendo en cuenta que estaban allí para sacar la información, no estaba segura de que fuera buena idea rechazar su oferta. De hecho, seguramente no sería buena idea rechazarla aunque no quisieran nada de Caos. Aceptó su brazo. A pesar de la capa de cuero, estaba mucho más caliente que el de Jax. No te relajes demasiado, pequeño zorrillo. La expresión de Jax era una máscara de desinterés, pero la voz de su cabeza sonaba claramente irritada. Lleva el casco por una razón. ¿Cuál? Le preguntó Evangeline. Jax no contestó a su pregunta. Después de un momento, echó un vistazo rápido al atroz casco de Caos. Captó un atisbo de su perfecta piel oliva, pero no se atrevió a mirar más allá de sus pómulos, ocultos tras los picos que sobresalían de su tocado. No debía ser cómodo. La mitad inferior de su cara estaba oculta, incluyendo su boca, lo que, pensándolo bien, era curioso en un ser que supuestamente estaba controlado por su ansia de sangre. Giró la cabeza y su mirada la abrazó al pillarla mirándolo. Evangeline apartó los ojos de inmediato. No tienes que evitar mis ojos. Su voz aterciopelada se movió hasta su oreja y el cálido metal de su casco rozó su sien intencionadamente. El casco que llevo está maldito y evita que pueda morder a alguien. Estás totalmente a salvo conmigo. No es cierto, Jax. Llevas siglos atrapado en esa cosa, le confirmó Jax, pero nunca estarás a salvo con él. Atravesaron otra serie de pasillos hostiles antes de que Caos le soltara el brazo para abrir una pesada puerta de hierro con un simple tirón de sus dedos enguantados. A primera vista, la habitación en la que entraron podría haber pertenecido a un erudito. Había arcones llenos de pergaminos enrollados y mesas cubiertas de libros forradas en piel, de plumas y pergaminos, todo empapado en la cálida luz de las velas, suficientemente fuerte para leer. Incluso el aire olía a papel, mezclado con toques fragrantes de caoba. Evangeline no vio los gruesos grilletes en los reposabrazos y en las patas de las sillas hasta que fue a tomar asiento en una de ellas. Algunos tenían pinchos afilados que atravesarían la piel cuando se cerraran.
Se dirigió a otra, pero todas las sillas tenían las mismas ominosas ataduras. ¿En serio? Jax tomó uno de los grilletes y lo giró entre sus dedos como si fuera una pieza de joyería barata. Esto es demasiado. Deberías reconsiderar qué entretenimiento ofreces a tus invitados si tienes que encadenarlos para que no se marchen. Me sorprende que seas tan moralista, dijo Chaos. Me he enterado de lo que hiciste con esa princesa. ¿Cómo se llamaba? Diana, no tengo ni idea de qué estás hablando, replicó Jax con suavidad, aunque Evangeline lo vio tensarse como cuando Lala le dijo que se había obsesionado con la princesa Donatella. Por desgracia, no obtuvo más respuestas. Chaos no dijo nada más sobre el tema. Se acercó a un par de cortinas Borgoña y las abrió un poco, aunque no lo bastante para que Evangeline viera lo que escondían. Sin embargo, oía charlas al otro lado, como si un grupo de gente intentara no hablar demasiado alto. Cediendo a su curiosidad, la joven se acercó a las cortinas abiertas. Parecía que, en realidad, estaban en un balcón con vistas a un pequeño anfiteatro. La barandilla al otro lado de las cortinas era de mármol, como el suelo de la planta inferior, donde había un enorme tablero de cuadros negros y blancos ocupados por vampiros y humanos. Esperaba que estuvieran jugando al ajedrez con besos. No se decidió a imaginar otras razones más probables por las que todos los vampiros estaban vestidos de rojo sangre y los humanos de blanco, ocupando lados opuestos del tablero. Muchos de los humanos le habrían parecido atractivos o fuertes en otras circunstancias, pero en comparación con la hilera de vampiros, parecían cansados y agotados. Tenían los hombros encorvados y el cabello mate. Los distintos tonos de su piel no brillaban como la piel pulida. Espero que todos sepáis, les dijo Chaos, que he llegado a considerar a muchos de vosotros parte de mi familia, y que espero que vuestro destino sea mejor que el de ella. Buena suerte. El movimiento irrumpió en el anfiteatro. ¿Qué están haciendo? Evangeline se agarró a la barandilla de mármol mientras veía a los vampiros cruzando el suelo de cuadros en un borrón de velocidad. El rojo sangre colisionó con el blanco cuando cada vampiro encontró un humano y Evangeline supo que ninguno de ellos iba a darle un beso. ¿No es esta práctica bastante arcaica?, preguntó Jax. Había dejado el grillete de la silla para unirse a ellos junto a la barandilla del balcón, pero la escena de abajo parecía lejos de entretenerlo. Si Evangeline no lo hubiera conocido bien, habría pensado que estaba preocupado. Agarraba la barandilla casi con la misma fuerza que ella, mientras los vampiros mostraban sus colmillos y mordían el cuello de los humanos del tablero. 41 jadeos, lamentos y algunos gruñidos bruscos consumieron el anfiteatro. «Deténlos», gritó Evangeline. «Ninguno de ellos se alegraría si lo hiciera», dijo Chaos. «Todos los humanos han estado esperando esta noche. ¿Por qué querría alguien esto?». Evangeline observó, impotente, mientras las cadenas traqueteaban y unas jaulas de tamaño humano bajaban hasta el suelo de cuadros. Una chica de su edad, con largos tirabuzones de cabello rojo y cobrizo, forcejeó contra el vampiro que la había mordido, mientras éste la empujaba a una de las jaulas y la cerraba con un pesado candado. Todo se llenó de repiqueteos metálicos y súplicas de dolor mientras se llevaban algunos del anfiteatro. Otros humanos llenaron el resto de las jaulas, que volvieron a elevar hacia el techo, y cualquier noción romántica sobre los vampiros que Evangeline hubiera podido tener desapareció por completo. «Suéltalos», exigió a Chaos. Habría hecho algo terriblemente imprudente entonces, como agarrar algo con potencial de ser un arma y lanzarlo hacia las jaulas, pero Jax deslizó su mano sobre la barandilla para entrelazar sus dedos fríos con los de ella. No la contuvo, solo le tomó la mano, sorprendiéndola y haciéndola guardar silencio. «¿No te gustaría que lo sacara de las jaulas?», le contestó Chaos. Sonaba ligeramente divertido, pero era difícil estar segura de ello, ya que su casco de bronce escondía la mayor parte de su rostro. «Esta es la última fase de nuestro proceso de iniciación para unirse a la Orden de Espías y Asesinos. Hay dos tipos distintos de mordiscos de vampiro. Podemos morder a un humano solo para alimentarnos, o podemos infectar nuestro mordisco con veneno vampírico para convertir al humano en un vampiro. Todos los humanos del tablero han recibido un mordisco infectado con veneno. Entonces, ¿todos se convertirán en vampiros?». Evangeline se atrevió a echar un vistazo a las jaulas. Los cautivos sacudían los barrotes e intentaban arrancar los candados con movimientos casi animales. Aún así, también parecían más atractivos que antes. Les brillaba la piel, sus movimientos eran veloces y, incluso apelmazado por la sangre, su cabello brillaba como cortinas de seda. El veneno ha reparado sus imperfecciones humanas, pero no se convertirán en vampiros a menos que beban sangre humana antes del alba, le explicó Chaos. Al amanecer, el veneno vampírico se disipará. Hasta que eso ocurra, los cambiantes lucharán con todas sus fuerzas por escapar de sus prisiones y alimentarse. Los que consigan liberarse de sus jaulas y beber sangre humana
se convertirán en vampiros auténticos y miembros de nuestra orden. ¿Qué pasará con los demás? Le preguntó Evangeline. Debería preocuparte más que vosotros dos seáis lo más parecido a un humano que hay por aquí. Quizá queráis terminar rápidamente con esta reunión. La necesidad de dar ese primer mordisco es abrumadora. Nosotros lo llamamos hambre, pero en realidad es dolor. Caos hizo una pausa. No se oía nada más que el traqueteo de las jaulas. Evangeline notó una avalancha de sangre en su cuello y en su pecho, un indicio de que la mirada de Caos se había posado en ella, caliente y hambrienta, y Jack se aclaró la garganta. Caos apartó los ojos. Evangeline inhaló, pero no muy profundamente. Los cambiantes no tienen la fuerza de un vampiro, continuó Caos en voz baja, pero el intenso deseo de alimentarse y sobrevivir a veces puede compensarla. Uno o dos siempre consiguen escapar. Por el rabillo del ojo, Evangeline vio una chispa escarlata. La chica de los rizos rojos y cobrizos estaba en una jaula no lejos del balcón, pero su cabello parecía ahora en llamas. Con los dedos curvados alrededor de los barrotes y lambiéndose los labios, ya no parecía tan desvalida. Evangeline se descubrió apretando la mano de Jax y sintiéndose agradecida porque no la hubiera dejado actuar. Caos ladeó la cabeza, mirando sus dedos entrelazados. Interesante. Me estoy aburriendo. Jax soltó la mano de Evangeline y retrocedió hasta la sala de estudio, donde los gruñidos de los vampiros cambiantes y el traqueteo de las jaulas no era tan abrumador. Caos y Evangeline lo siguieron. El vampiro se sentó en una enorme butaca de cuero, la única sin grilletes. Les indicó el resto de asientos, pero Evangeline decidió quedarse en pie. Sabiendo la rapidez con la que los vampiros podían moverse, no quería sentarse en una silla en la que sus muñecas y tobillos podían ser tan fácilmente inmovilizados. Queremos saber quién mató a Apollo, dijo Jax. Caos miró a Evangeline. He oído que fuiste tú, mientras estabais en la cama, durante vuestra. No fui yo, lo interrumpió, qué decepción. Iba a hacerte un trabajo, no soy una asesina, replicó Evangeline, alguien envenenó a mi marido. Queríamos saber si alguno de los tuyos fue contratado para hacer el trabajo, añadió Jax. Caos se echó hacia atrás en su butaca de cuero y formó una pirámide con los dedos con la lenta tranquilidad de alguien que no tenía que preocuparse por los cambiantes rabiosos que luchaban por escapar de sus jaulas. O quizás solo intentar hacerles perder el tiempo a propósito. Estás en deuda conmigo, le recordó Jax. Relájate, viejo amigo, solo iba a decir que nadie acudió a nosotros para ese trabajo, dijo Caos al final, pero recuerdo. Hace una semana, creo que fue la noche después de la Nocte Eterna. Mi maestro de pociones recibió un pedido inusual, un frasco de óleo maléfico. ¿Qué es el óleo maléfico?, le preguntó Evangeline. Es un método de asesinato muy efectivo, le contestó Caos. No es demasiado popular, ya que se requiere una gran habilidad para trabajarlo. La mayor parte de las toxinas tiene el mismo efecto en todos los humanos, lo que las hace fácilmente detectables y chapuceras como instrumentos letales. Pero si conoces el hechizo adecuado y tienes una destreza inusual para combinar el óleo maléfico con la sangre, las lágrimas o el cabello de la persona a la que deseas matar, solo será tóxico para esa persona. Evangeline se tensó pensando en la última vez que había visto a Apollo con el pecho cubierto de una sustancia brillante que parecía aceite. ¿Quién pidió el veneno?, le preguntó Jax. Yo no estaba allí cuando se hizo el pedido, dijo Caos. Solo sé que fue una mujer y apostaría a que es una bruja. Se necesita una gran cantidad de poder y un hechizo adecuado para combinar correctamente los ingredientes. Evangeline pensó de inmediato en Marisol y en sus mágicos libros de cocina. Pero, ¿por qué querría Marisol matar a Apollo? El príncipe le había dado un nuevo hogar y había restaurado su reputación. Tampoco tenía sentido que Marisol se tomara la molestia de conseguir una extraña toxina que solo funcionara con el príncipe y además de envenenar una botella de vino con algo que podía matar a cualquiera que bebiera de ella, a menos que dos personas distintas hubieran tratado de cometer el asesinato. Pero eso no significaba que Marisol estuviera involucrada. La matriarca Fortuna ya había intentado matar a Evangeline una vez. No obstante, Kristoff había escrito que la matriarca había sufrido una caída que le robó parte de sus recuerdos, lo que la convertía en una sospechosa improbable. ¿Hay algo más que puedas contarnos sobre la mujer que compró el óleo?, le preguntó Evangeline. Caos jugó con una cadena que llevaba al cuello y negó con la cabeza. Si eso es lo único que vas a contarnos, tu deuda no quedará saldada, le dijo Jax. Deberíamos marcharnos. Espera. Los ojos de Evangeline se seguían sobre la cadena que Caos llevaba al cuello. No se había fijado en ella antes.
Al llevarla sobre su armadura de cuero, la cadena y el medallón se habían camuflado. Pero, ahora que la tenía en las manos, Evangeline podía ver el viejo medallón con suficiente claridad para distinguir el símbolo que había en él, la cabeza de un lobo con una corona. Era el mismo símbolo grabado en la puerta de la biblioteca, la puerta tras la que se guardaban todos los libros sobre los valor. Quizá fuera solo una coincidencia, pero parecía una pista. Era posible que Caos no pudiera identificar a la asesina de Apalo. Pero ¿sí sabía algo sobre el arco Valori y lo que en realidad ocultaba? Sabía que no era esa la razón por la que habían visitado al vampiro, pero era el motivo por el que Jex había saboteado su vida. ¿Dónde conseguiste ese medallón?, le preguntó. Caos lo miró como si ni siquiera fuera consciente del objeto con el que había estado jugando. Era de Wulfric Valor. No tenemos tiempo para esto, gruñó Jex. Un estrépito impresionante llegó desde el anfiteatro. Una jaula había caído al suelo. Los vampiros de la otra estancia aplaudieron. Evangeline miró el balcón. El cambiante del interior de la jaula caída todavía tenía que romper el candado, pero teniendo en cuenta cómo luchaba contra él, intentando arrancarlo con los dedos y gruñendo sin miedo, dudaba de que siguiera encarcelado mucho tiempo más. Tenían que marcharse, pero Caos acababa de decirle que el medallón que llevaba al cuello había sido de Wulfric Valor. Caos había estado vivo en la misma época que los Valor. Jex le había contado que el vampiro era tan viejo como el norte, pero ella no se había dado cuenta hasta ese momento de las implicaciones de esa información. La excitación debió mostrarse en su rostro. Jex se tensó tanto como la cuerda de un arco. Si sientes curiosidad por los Valor, puedo contarte lo que quieras saber, le dijo Caos. Yo estaba allí y recuerdo la verdad. No. La voz de Jex se filtró en su cabeza y por una vez su expresión inflexible encajaba con sus palabras. Ni se te ocurra. Las jaulas traqueteaban de fondo. No te costará mucho, insistió Caos. Responderé cualquier pregunta que tengas a cambio de un mordisco. Creía que no podías quitarte el casco. Intenta que nos quedemos para que sus cambiantes tengan presas a las que perseguir, dijo Jex. Pero Evangeline no necesitaba que Jex le advirtiera que aquel era un maltrato. Aunque había bromeado con él sobre la posibilidad de hacer un trato con otro destino, no volvería a hacerlo. Ya era bastante malo que todavía le debiera un beso a Jex. No quería deberle nada a aquel vampiro. Gracias por la oferta, pero creo que prefiero marcharme antes de que tus cambiantes se liberen. Caos soltó el medallón y se echó hacia atrás en su butaca. Si consigues salir y cambias de idea, regresa en cualquier momento, princesa. Jex no le dio la posibilidad de terminar su respuesta antes de empujarla hacia la puerta. Las estancias del reino subterráneo de Caos estaban más oscuras de lo que recordaba. La mitad de las velas se habían apagado, cubriéndolos en sombras y humo, mientras atravesaban corriendo el primer pasillo. Prométeme que nunca dejarás que te muerda, le pidió a Jex. Ni siquiera necesitaré hacerlo si me dices que quieres del interior del arco Valori. Creí que querías que fuéramos compañeros para descubrir al asesino de Apalo. No mis objetivos. El tono de Jex se endureció al llegar al comedor donde estaban las jaulas. Evangeline oyó el montón de cadenas antes de entrar. No había olvidado aquellas jaulas, pero no había esperado que estuvieran llenas de cambiantes desesperados. El miedo se aferraba a su pecho como una mano con garras cada vez que uno de ellos gritaba: «Si abres mi jaula, te haré inmortal». «Solo te daré un pequeño bocadito», le prometió otro. «A algunos humanos les gusta que los muerdan». «Eva, ¿eres tú?». La voz tenía un timbre más tranquilo que las demás, y su sonido familiar atrapó el corazón de Evangeline en su garganta. Luke. Llevaba meses sin oír su voz, pero sonaba igual que siempre, incluso un poco más encantadora. Tenía que ser algún tipo de truco vampírico. «No dejes de moverte». Jex tiró de su mano, pero debería haber tirado más fuerte. Tendría que haber usado toda su fuerza de destino porque, aunque la cabeza de Evangeline estaba de acuerdo con él, su corazón humano hizo que se detuviera, se soltara de la mano de Jex, mirara la jaula sobre su cabeza y se encontrara con los ojos de su primer amor. 42. Algo húmedo cayó sobre la mejilla de Evangeline. Estaba llorando, pero no podría haber dicho por qué. No quería saber si todo lo que había ocurrido había conseguido romperla y sus emociones estaban filtrándose a través de las grietas o si solo era la visión de Luke al que había amado, encerrado en una jaula y mirándola con algo parecido a la adoración y al terror. «¿Eres tú de verdad?», dijo Luke. Agarró los barrotes con dos preciosas manos bronceadas, pero no apartó los ojos de los de Evangeline. Y ningún poder en el mundo podría haberla obligado a apartar la mirada de él. No era la seducción vampírica ni las brillantes motas doradas en sus iris, que no recordaba de antes.
Sus ojos no eran exactamente los mismos ojos que conocía, pero tampoco eran diferentes del todo. Todavía eran el imposible castaño cálido que vivía en todos los recuerdos que había intentado alejar de su mente, pero que había sido incapaz de olvidar. Hay tantas cosas que tengo que decirte, Eva, pero necesito que me ayudes a salir de esta jaula. Si no escapo antes del alba, me matarán. ¿Por qué estás aquí?, exhaló. El corazón le latía tan rápido que le resultaba difícil formar palabras. Aquello le parecía una respuesta retorcida a un deseo. Aquí está el joven que has echado de menos durante meses, pero está a punto de morir. Y, si intentas ayudarlo, la que muera podrías ser tú. Pequeño zorrillón, dijo Jax. Tenemos que seguir adelante. Te dirá lo que sea necesario para salir de esa jaula y darte un mordisco. No, yo nunca te haría daño. La voz de Luke sonó más brusca de lo que recordaba, más desesperada. Eva, por favor, no te vayas. Sé que debes estar aterrada, pero no te morderé cuando salga. Yo no quiero ser un vampiro. Solo vine aquí porque me dijeron que el veneno vampírico es la sustancia más sanadora del mundo y que podría borrar mis cicatrices y heridas. Cada centímetro de su piel estaba impoluto, más perfecto que en todos los recuerdos de Evangeline. Demasiado perfecto. Era difícil creer que alguna vez hubiera tenido cicatrices. Y Evangeline quería decirle que a ella no le habrían importado sus cicatrices. De hecho, las habría preferido a aquella versión demasiado refinada de él. Pero Luke continuó antes de que ella pudiera hacerlo. Eso era lo único que quería sanar. Miró la violenta sala de jaulas a su alrededor. El resto de cambiantes se habían quedado inmóviles un instante. Observaban el intercambio con arrobada e inhumana atención. Evangeline no quería creer que Luke fuera como ellos. Su voz estaba llena de pura emoción humana. Pero, cuando miraba más allá de sus ojos, descubría que se parecía a los demás, con sangre seca, manchando la cálida piel oscura de su garganta y el blanco de su camisa. Yo no quiero esto, te lo juro. Está mintiendo. Jax agarró a Evangeline por la muñeca y tiró de ella. No podía culparlo. Aquella no era la única sala llena de casi vampiros. Pero Luke todavía no era un vampiro. Eva le suplicó, sé que tienes motivos para odiarme. Sé que te rompí el corazón, pero estaba bajo un hechizo. Jax le soltó la muñeca. ¿Un hechizo?, le preguntó Evangeline, y, de repente, Luke ya no parecía el retorcido producto de un deseo. Parecía una verdad que temía tocar. Los últimos meses había creído enloquecer preguntándose si Luke estaba de verdad hechizado o si solo había conjurado esa idea como un modo de sobrevivir a su rechazo. La fría mano de Jax tiró de nuevo de ella, otra advertencia de que era la hora de irse, pero Evangeline lo ignoró. ¿Qué tipo de hechizo?, le preguntó. Luke soltó un barrote para pasarse una mano por el cabello. Un gesto que conocía y que era terriblemente humano y que le provocó otra punzada de dolor en el corazón. No me di cuenta hasta esta noche, cuando el veneno vampírico entró en mi cuerpo y de repente se me aclaró la cabeza. No puedo describir cómo era antes. Lo único que sé es que no podía pensar en nada que no fuera en tu hermanastra. Ella fue la razón por la que vine aquí, necesitaba ser perfecto para ella. Después de que me atacara el lobo, mis cicatrices no eran demasiado sexys. Acaba de decir cicatrices sexys, dijo Jax, arrastrando las palabras. ¿De verdad te lo estás tomando en serio? SHH, lo acalló Evangeline. Después de que me atacaran, continuó Luke, tu hermana me vio y huyó de mi casa. Intenté visitarla cuando mis heridas mejoraron, pero ni siquiera me abrió la puerta. Le escribí, pero no contestó a mis cartas. Me dijo que había sido al contrario. Luke negó con la cabeza, resentido. Es una mentirosa. Si Marisol me hubiera escrito, no habría podido ignorar sus cartas aunque hubiera querido hacerlo. Estaba desesperado, habría hecho cualquier cosa por tenerla. Estaba obsesionado. Y todo empezó el día en el que me declaré. Fui a tu casa a verte, pero fue Marisol quien me recibió. Se llevó mi abrigo y recuerdo que me rozó el cuello con los dedos. Después de eso, solo podía pensar en ella. Su tono se llenó de desagrado. Era justo lo que Evangeline había creído. No había estado engañándose, ni desesperada. Luke solo la había abandonado y le había pedido matrimonio a Marisol porque lo habían hechizado. Lo único en lo que se había equivocado era en quién había elaborado el hechizo. No había sido su madrastra, sino Marisol. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había creído que Marisol era otra víctima, una inocente a la que tenía que compensar. Todo aquel tiempo se había sentido muy culpable por arruinarle la vida.
pero si aquello era cierto, había sido ella quien había trastocado la suya primero. No quería llegar a conclusiones precipitadas, pero había visto los libros de hechizos de su hermanastra y recibido las advertencias de Jax, de los periódicos y ahora de Luke, que ni siquiera sabía que Evangeline lo había creído embrujado. Anoche, cuando me mordieron, sentí que volví a pensar por mí mismo por primera vez en meses. Los ojos de Luke brillaron al mirarla, volví a sentirme yo mismo por fin. Pero después me metieron en esta jaula, y nunca la abandonaré con vida a menos que me ayudes. Si te da miedo, no tienes que abrirla, solo tienes que entregarme una de las armas de la pared y yo mismo romperé el candado. Después te demostraré que no quiero ser un vampiro. Lo único que quiero es a ti, Eva. Ni siquiera lo pienses, le advirtió Jax. Pero, Evangeline miró a Luke una vez más a través de los barrotes. No puedo dejarlo así. Evangeline, mírame. Jax le tomó las mejillas con sus manos frías y la miró a los ojos con una expresión bruta como si pudiera romper el hechizo de Luke. Pero Evangeline no había sido seducida por un vampiro. Ni siquiera estaba segura de que una parte de ella todavía amara a Luke. Sus sentimientos eran un caos revuelto y caótico. Justo entonces, su prioridad era sobrevivir. El amor parecía un lujo lejano, pero no podía alejarse de Luke y dejarlo morir allí, pues él era una víctima de todo aquello. Lo embrujaron, después lo convirtieron en piedra, lo atacó un lobo y por último lo metieron en una jaula. Esto es en parte culpa mía, le susurró a Jax. No, no lo es. Ya te lo dije, yo no tuve nada que ver con el lobo. Jax habló tranquilamente, pero con firmeza. Pero, aunque estuviera diciendo la verdad, eso no cambiaba lo que ella tenía que hacer. Se zafó de su mano. Lo que ocurrió a continuación fue un borrón extraño. Evangeline todavía quería pensar que no estaba hechizada, pero quizá estuviera un poco hipnotizada, y no por la seducción vampírica. Estaba sintiendo el regreso de la esperanza. Sabía que Luke no volvería a ser jamás el chico que había sido, y que ella había dejado de ser la chica que era. Esa chica habría creído que ver a Luke de nuevo significaba que algo maravilloso podía ocurrir, que tendrían un final feliz, después de todo. Pero lo único que garantizaba que el encuentro era que tendrían un final distinto. Todavía estaba por determinarse qué tipo de final, pero sin duda sería mejor que aquel. Aunque Luke no fuera su felices para siempre, no podía dejar que su historia terminara allí, abandonándolo en una jaula y huyendo. Encontró una espada corta y azul en la pared, con una pesada empuñadura y una hoja pulida. Parecía lo bastante fuerte para romper un candado, pero no tan pesada como para que ella no pudiera levantarla. Otros cambiantes gritaron, pidiéndole armas y prometiéndole todo tipo de cosas a cambio. Comenzaron a forcejear con sus jaulas de nuevo, llenando el comedor de una cacofonía de sonidos violentos, mientras Evangeline se subía a una silla y usaba ambas manos para levantar la espada sobre su cabeza. Luke agarró la hoja, sin preocuparse por si ésta le cortaba las manos. Gracias, Eva. Sonrió, pero no era la sonrisa traviesa y torcida de la que se había enamorado. Sus labios retrocedieron para mostrar unos afilados colmillos blancos que estaban haciéndose más largos. Jack le agarró la mano, urgiéndola a bajar de la silla y poniéndola en movimiento. Nos marchamos ya. Se oyó un estrépito que la hizo tropezar al comenzar a correr. Luke había roto el candado con la empuñadura del arma. La puerta de su jaula colgaba, abierta. Estaba suelto y era feroz y el peor error que Evangeline había cometido nunca. Lo siento, Eva. Luke saltó al suelo en un elegante arco, mostró sus colmillos y se abalanzó sobre ella. Jax la apartó de su camino antes de que pudiera moverse. Rápido como el rayo, se colocó ante ella como un escudo. Luke no tuvo tiempo de cambiar de curso y sus dientes se cerraron en el cuello de Jax con un nauseabundo sonido. No, gritó Evangeline, buscando la espada que le había dado a Luke y que éste había tirado. El arma parecía más pesada que unos minutos antes, pero no fue necesaria. Mientras ella buscaba la espada, Jax tomó la cabeza de Luke entre sus manos y con un giro abrupto le rompió el cuello. El resto de los prisioneros abuchearon y sisearon, mientras el primer amor de Evangeline caía al suelo. Lo has matado, tartamudeó. Me ha mordido, gruñó Jax. La sangre de destellos dorados goteaba de la herida de su garganta. Ojalá lo hubiera matado, pero no lo ha hecho. Ahora es un vampiro de verdad. El único modo de matarlos para siempre es cortarles la cabeza o atravesarles el corazón con una estaca de madera. Jax buscó la espada que Evangeline tenía en las manos. La joven agarró el arma con más fuerza. Una parte de ella sabía que debía soltarla. Luke ya no era su Luke. Había mordido a Jax y la habría mordido a ella. Pero Luke no había matado a Jax. No dejaré que termines con su vida, dijo Evangeline. Luke es el primer chico al que amé y yo no soy responsable de sus decisiones,
Pero esto no habría pasado de no haber sido por mí. Deja que viva y me marcharé sin detenerme ni discutir más. Soltó la espada y buscó la mano de Jax. Él retrocedió y no dejó que lo tocara, pero no discutió. No dijo nada en absoluto. Evangeline y Jax se marcharon en silencio por donde habían llegado. A Evangeline le costó mantener el paso de las largas zancadas de Jax mientras el repiqueteo de las cadenas y las jaulas seguía persiguiéndolos, y aún así fue su silencio lo que empezó a ponerla incómoda. Jax no era de los que hablaban solo para llenar el silencio, pero Evangeline no conseguía despojarse de la sensación de que había algo más que silencio entre ellos. Minutos antes, él le había salvado la vida. Se había interpuesto entre Luke y ella sin ni siquiera pensarlo. Sabía que Jax la necesitaba con vida debido a la profecía del arco Valori, pero había actuado por puro instinto. Había temido por ella cuando se vio amenazada, pero ahora ni siquiera la miraba. Subía las escaleras con los dientes apretados, la mandíbula tensa, la mirada fija y los nudillos de un pronunciado blanco. ¿Le dolía el mordisco? Había un borrón de sangre en su cuello pálido, pero no demasiada. Luke no lo había herido de gravedad, pero le había mordido. Jax seguramente seguía enfadado por ello, pero no parecía estar bien. Evangeline recordó que Jax casi le había soltado la muñeca antes, cuando Luke dijo que lo habían hechizado. A Jax lo había pillado desprevenido. Le sorprendió descubrir que Luke había estado de verdad hechizado. O que había sido otra cosa. Le había molestado que Evangeline descubriera por fin la verdad sobre Luke. Luke había dicho que Marisol lo había embrujado, pero ¿y si no lo había conseguido sola? Sintió una repentina oleada de náuseas que sobrepasó todo lo demás. ¿Lo hechizaste tú?, le preguntó. ¿Hiciste un trato con Marisol y hechizaste a Luke para qué? No puedes detenerte aquí, la interrumpió Jax. Ya te he dicho lo que pienso de tu hermanastra. Yo no hice un trato con ella y nunca lo haré. Entonces, ¿por qué pareciste tan alarmado cuando Luke me contó que había estado bajo el influjo de la magia? Fue un momento terrible. Y tú no eres nada razonable en lo que respecta a él, gruñó Jax, masticando las palabras. Para la mayoría de la gente, yo soy lo peor que puede pasarles. Pero para ti, no. Para ti, lo es él. Es como si quisieras que ese chico te destruyera y es solo un humano. O lo era hasta que lo ayudaste a cambiar. Evangeline quería discutir. Era posible que Jax tuviera razón sobre Luke y creía que era verdad que no había hecho un trato con Marisol, lo que le provocó una inesperada sensación de alivio. Pero, aún así, Jax no tenía que ser tan cruel con ella solo porque no pudiera desconectar sus sentimientos como hacía él. Sabía que sentir con tanta pasión tenía desventajas. Su corazón podía interponerse en el camino de la lógica y de la razón, pero bloquear todas las emociones era igualmente traicionero. Evangeline pagó su frustración con las escaleras, acelerando su paso para adelantar a Jax mientras emprendían otro tramo. Por fin, llegaron a las plantas en las que los grilletes ya no colgaban de las paredes y donde no se podían oír los sonidos desesperados de los cambiantes. Y, aún así, todavía sentía un mordisco ocasional de calor en su garganta. Antes había planeado sobre su pulso, pero ahora lo sentía justo en la nuca. Subió otro tramo de escaleras con rapidez y llegó a un rellano bien iluminado, donde por fin vio la brillante puerta que los llevaría al exterior. Sin embargo, la quemazón de su nuca se estaba volviendo imposible de ignorar. ¿Y por qué ya no podía oír a Jax? Jax. Evangeline se detuvo para girarse. Jax estaba muy cerca. Demasiado cerca. Tan cerca como para susurrar. Debería haberlo oído justo a su espalda, pero era sobrenaturalmente silencioso, y su apariencia había cambiado. Tu cabello. El azul había desaparecido, volvía a ser dorado, resplandeciente y brillante y absolutamente magnífico. No debería haberlo mirado fijamente. Mirar fijamente a Jax nunca era una buena idea, pero le era imposible apartar la mirada. Tenía la piel sonrosada y sus ojos también parecían más brillantes, de un radiante azul zafiro. Parecía mitad ángel, mitad estrella caída y era devastador. Evangeline, deja de mirarme así. Estás haciendo que esto sea mucho más difícil. Jax habló entre los dientes apretados, pero aún así captó un atisbo de sus incisivos afilados, que ahora parecían colmillos. Hay dos tipos de mordiscos de vampiro, le había dicho Caos. Podemos morder a un humano solo para alimentarnos, o podemos infectar nuestro mordisco con veneno vampírico para convertir al humano en un vampiro. Inhaló bruscamente. Luke no había mordido a Jax para alimentarse. Te ha infectado con el veneno. Recuerda, escuchar también es leer, y no importa quién diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero pocos tienen la paciencia para adquirirla.